Buenas tardes, María Eugenia. Buenas tardes. Buenas- Estamos esperando que aparezcan más alumnos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, se escucha bien. Mm. Mientras esperamos que ingresen más, hoy vamos a ver algo que no está en el programa, pero que es importante para que tengan una idea. Cuando vimos los recursos y demás, es decir, que es una parte importante de la contabilidad, que es el derecho tributario, ¿no? Derecho fiscal y derecho tributario. Estamos esperando, son como 10, recién 3. Bueno, y les contamos, hoy vamos a hablar del derecho financiero, que está compuesto, cómo está compuesto el derecho financiero, que el derecho tributario es una rama del derecho financiero. Y a su vez, hola Luis, y vamos a esperar el ingreso de más participantes. Bueno, y Niara, ¿no? ¿Y dónde está Niara? Nayara. Bien. En 2 minutos comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Dame. Sí, somos 5. Voy a esperar 2 minutitos más, así ingresan. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes tienen el primer parcial el 13 de septiembre, o sea que nos quedan el 13. ¿Ya están los 10? No, hay 8. No, no. Hola, buenas tardes. No, no, todavía faltan, pero bueno, son 8 alumnos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay uno que no ingresa. A ver. No veo. Sofía. 1,
Me falta Tony, Vera y García. Bien. Comenzaría, les hago una introducción, como les había hecho a los dos primeros alumnos. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver derecho financiero, derecho tributario y los componentes de la relación jurídica tributaria, que es importante por la terminología, aunque no está en el programa, es importante para ustedes saberlo, por el lenguaje, la introducción a la terminología que ustedes van a manejar de aquí en adelante, van a estudiar los impuestos y, bueno, y esta en la relación jurídica tributaria se refiere a la relación entre el fisco y los contribuyentes, y todo lo que conlleva lo que es el derecho tributario. Y bueno, es a título informativo y para que ustedes vayan viendo lo que van a estudiar más adelante, seguramente, pues el derecho tributario lo van a estudiar. Pero toda una introducción. Nosotros hablamos de recursos el otro día, de gastos, sin audio, pero conseguí, con otro aula, ¿no? Pero es decir, hablamos de los recursos, esos recursos con la potestad tributaria que tiene el Estado, esa coacción que ejerce el Estado, potestad tributaria, se ejerce mediante la ley. Y bueno, para la relación jurídica tributaria tiene que haber una ley y los componentes de esa ley. Es lo que vamos a ver hoy. Y le voy a compartir la pantalla. Acá. Compartir. Es el derecho financiero. Porque no hay un derecho tributario, hay un derecho financiero. El derecho financiero es una rama del derecho público que se ocupa de ordenar los ingresos y los gastos públicos, normalmente previstos en el presupuesto general del Estado. Nosotros vimos gastos y recursos, ¿no? La actividad financiera del Estado genera un conjunto de relaciones jurídicas entre los distintos órganos públicos. Esta actividad financiera del Estado genera relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y se dan dos situaciones. La primera, en que el Estado asume un papel activo, por ejemplo, al cobrar tributos. Y la segunda, un papel pasivo cuando se convierte en deudor en caso de un préstamo. La ley 25.156, que no es la que estudiamos nosotros en la segunda parte, sino la 25.156, en el título 2, habla de la administración financiera, comprende el conjunto de sistemas, órganos, está equivocado, es la 24.150, está equivocado el nombre, el número. Se deschavó ahí el 4 por el 5, es la 24.156. El artículo 2 dice que la administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Esta sí la vamos a estudiar pronto. ¿Qué es el derecho tributario? El derecho tributario, derecho fiscal, es una rama del derecho público dentro del derecho financiero, que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de la consecución del bien común. Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos públicos se puede acotar un sector correspondiente a los ingresos tributarios, ya lo vimos nosotros, que por su importancia dentro de la actividad financiera del Estado y por la homogeneidad de su regulación, han adquirido un tratamiento sustantivo. O sea, el derecho financiero es parte del derecho público y el derecho tributario es parte del derecho financiero. El contenido. El contenido del derecho tributario se divide en una parte general, que comprende los aspectos materiales
y los de naturaleza formal o procedimental, entre los que se encuentran los principios tributarios constitucionales, eso sí los van a ver, las fuentes de las normas, la aplicación temporal y espacial, la interpretación de las normas, la clasificación de los tributos y sus características, los métodos de determinación de las bases tributarias, mire todo lo que contiene, las infracciones y sanciones tributarias, la extensión de la deuda, los procedimientos de recaudación, inspección y revisión de los actos administrativos y el estudio de los órganos de la administración tributaria. Porque una cosa es el derecho tributario y otra cosa es la administración tributaria, que está a cargo de otro organismo. El contenido de la parte especial de ese derecho tributario se centra en las disposiciones específicas de cada uno de los tributos que componen el sistema fiscal de un país. La parte general del derecho tributario se divide en derecho tributario material, que contiene normas respecto a la obligación tributaria. Estudia cómo nace y se extingue la obligación tributaria y examina los elementos, el sujeto, el objeto, la fuente y la causa. Ese es el derecho tributario material. ¿Cómo nace? El derecho tributario formal regla la aplicación de la norma material, la determinación del tributo y su ingreso al fisco. Esa es la parte de el decreto reglamentario que hace que pone en funcionamiento un impuesto o un tributo. La formal. Todas las leyes tienen una sanción legislativa y para ponerlas en vigencia necesita un decreto reglamentario. Derecho procesal tributario contiene las normas que regulan las controversias entre el Estado y los sujetos pasivos en todos sus aspectos. Y derecho penal tributario regula lo concerniente a infracciones fiscales y sus sanciones. Y esto es lo que me interesa a mí que se aprendan, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Ley tributaria, las normas generales. Las fuentes del derecho tributario son básicamente 5. La primera es la Constitución Nacional, es la que establece la organización del Estado, la forma de gobierno, las atribuciones de los poderes públicos y los derechos y garantías individuales. Es la ley suprema de la nación, la Constitución. O sea que la primera fuente del derecho tributario de donde se nutre el derecho tributario es la Constitución de ley. La ley es la segunda fuente. La ley, en el sentido estricto, es aquella emanada del Congreso conforme a los procedimientos establecidos en la propia Constitución Política del Estado. Se encuentran en su mismo nivel jerárquico los decretos leyes y los decretos con fuerza de ley y los tratados internacionales. ¿No? Pero es la ley. La tercera fuente son los tratados internacionales. Profe, Sí. consulta, ¿ese Word está en el campus? No sé si está en el campus, en la teoría. ¿Está en el campus, Luis? No, no está. No, no está, Sí, pero pues esto va a le iba estar a pedir si lo podía subir. No, no está, no. No está, pero bueno, como se los voy a subir, como está en el Power, pero se los voy a subir como para que lo tengan ustedes. Es un resumen esto, por supuesto. Bueno, la ley era la segunda parte. La tercera son los tratados internacionales con rango constitucional, que tienen, que es una fuente del derecho financiero. La cuarta es los reglamentos y decretos del presidente de la República. Los reglamentos emanan del presidente de la República y son una colección ordenada y metódica de disposiciones que regulan ciertas materias que no son propias del dominio legal o que son dictadas para el cumplimiento o ejecución de las leyes. Es lo que le digo yo, el decreto reglamentario, ¿no? Los decretos son normas de carácter particular que regulan una situación o persona determinada. Los decretos supremos emanan del presidente de la República o del ministro de rama autorizado por el presidente.
Después vamos a hablar de los decretos de necesidad y urgencia, que no sé si los tienen más abajo. Vamos a ir en orden de importancia. La Constitución, la ley, los tratados internacionales con rango constitucional, los reglamentos y decretos del presidente de la República, instrucciones y resoluciones que son normas dictadas por superiores jerárquicos a sus subordinados para la correcta ejecución de las leyes, reglamentos o para cumplir en mejor forma la administración del Estado. Están contenidas en circulares de carácter general u oficios de carácter particular, y son las que emite la FIP para poder, en el derecho procedimental, esas instrucciones y resoluciones para proceder en caso de dirimir controversias, ¿no? Las resoluciones son simples decretos que emanan de otras autoridades distintas del presidente de la República. El artículo 31 de la Constitución Nacional dice: esta Constitución, las leyes que en su consecuencia el Congreso dicte y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Este artículo establece la supremacía de la Constitución sobre leyes y decretos ordinarios de los poderes constituidos que ella misma prevé en su segundo libro, el que habla de los órganos del gobierno de la nación. Capítulo primero, la primera parte de este artículo 31 de la Constitución, ¿no? Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. O sea, que las constituciones provinciales no pueden ir en contra, sino pueden ser diferentes de la Constitución. Son diferentes, pero no pueden ir o contradecir lo que dice la Constitución Nacional. No obstante, en la República Argentina ha existido un conflicto jurisprudencial sobre la jerarquía de los tratados internacionales que fue finalmente resuelto con la reforma constitucional de 1994. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución argentina, otorga la misma jerarquía de la Constitución a un grupo de tratados internacionales sobre derechos humanos. Capítulo cuarto son atribuciones del Congreso, y esto hay un primer ejercicio, o un segundo ejercicio en la materia, ustedes tienen, que habla, que les pide qué artículos de la Constitución hablan sobre lo que es finanzas públicas o administración financiera gubernamental, que lo tienen ahí, por ahí lo repasamos después, que lo voy a ubicar. El artículo 75 de la Constitución Nacional, habla solamente de las atribuciones del Congreso. Y dice en el inciso 22, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones o con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. También en la misma reforma se estableció un proceso legislativo particular para anexar otros tratados a ese grupo, sin necesidad de reformar nuevamente la Constitución. La pirámide jurídica en Argentina quedaría con la Constitución y los tratados sobre los derechos humanos en la cima de una pirámide, ahora se las muestro. Los demás tratados internacionales inmediatamente después y las demás leyes por debajo. A ver si está acá la pirámide de Kelsen. Si ustedes pueden, cuando vean esto, lo buscan en YouTube. Pero acá está la pirámide de Kelsen. Acá no sé, pero la base son las controversias, contratos entre particulares. O sea, esto a nivel jerárquico jurídico, ¿no? Si la cima de la pirámide la tiene la Constitución Nacional, los tratados internacionales con carácter constitucional de derechos humanos, los tratados supralegales y infraconstitucionales. Esto es la cima. Estos dos. En la punta es la Constitución, los tratados internacionales o los supranacionales,
La amarilla es legislación nacional, las leyes, después legislación provincial, después resoluciones, no entiendo la letra acá, pero ustedes lo buscan, resoluciones de decretos, acá dice decretos, resoluciones principales, sentencias judiciales y son los contratos entre particulares. En orden jerárquico, la primera es la Constitución Nacional. Las leyes y los tratados sobre derechos humanos por rango constitucional. Las leyes, los decretos leyes, las resoluciones, y después en la base de la pirámide son los contratos entre los particulares. Bien, hay sobre los decretos de necesidad de urgencia, que no está escrito acá, pero es importante que lo sepan. Muchas administraciones gubernamentales en el pasado y ahora también, sobre todo en época de pandemia, el presidente de la Nación hizo muchos decretos de necesidad de urgencia porque el Congreso no estaba funcionando por la restricción del contacto por la pandemia, ¿no? Esos decretos de necesidad de urgencia han sido en materia general, pero lo que no se puede, no se autoriza, y no tiene vigencia, ni es legal, los decretos de necesidad de urgencia decretados por el presidente en materia, anoten esto, en materia legislativa, en materia penal y en materia electoral. ¿No? En esas tres materias no puede el Poder Ejecutivo dictar un decreto de necesidad y urgencia, porque no sería legal, jurídicamente legal. Eso es importante porque si un día se levanta el presidente y dice, bueno, necesitamos plata, no puede decir con un decreto de necesidad de urgencia, vamos a poner un impuesto nuevo. Los impuestos es una atribución exclusiva del Congreso. También del derecho penal y en cuestión electoral tampoco puede cambiar por un decreto de necesidad de urgencia del presidente las reglas del juego de las elecciones, ¿no? Así como en su momento tuvimos las PASO, fue por ley. Las PASO son las primarias simultáneas, como las que tuvimos hace poco, son las primarias. Eso fue decretado por ley, y entonces para ser derogada también tiene que ser derogada por el Congreso. Se dan cuenta la relación jurídica que hay y la importancia que tiene la atribución del Congreso en estas materias, sobre todo legislativas, ¿no? Dos veces. Bueno, la relación jurídica tributaria. Esto es lo que a mí me interesa que sepan. La relación jurídica tributaria es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco, como sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y el sujeto pasivo, que está obligado a la prestación. Es una relación de derecho y no de poder. Ambas partes, sujeto activo y sujeto pasivo, están sometidos por igual a la ley. A la ley. El sujeto activo es el Estado, titular de la potestad tributaria. No es una cuestión de poder, es de potestad tributaria. Y esa potestad tributaria se lo da la ley. No, cuando les di recursos, no hay un tributo, nullum tributum sine lege, decía la ley, los romanos, el derecho romano, ¿no? No hay una ley, el tributo nulo sin una ley. Por eso el sujeto activo es el Estado titular de la potestad tributaria. El sujeto pasivo es persona física o jurídica a quien la norma identifica como responsable de pagar el tributo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Es una terminología nueva y legal, ¿no? Es jurídica. Bien. El hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Es la circunstancia de hecho o de derecho que el legislador ha previsto como generadora de la obligación tributaria. Son aquellos hechos o situaciones particulares que engendran la potencial obligación tributaria. Es la hipótesis legal condicionante tributaria. La configuración del hecho imponible origina la obligación de pagar el tributo. Los tributos son obligatorios. Es
El hecho imponible es la hipótesis legal que condiciona a aquel que lo verifica a pagar el tributo. Y la obligación de pagarlo y el derecho a exigirlo por parte del Estado, que es el sujeto activo. El aspecto material. Hay 4 aspectos del hecho imponible, ¿no? El aspecto material, el personal, el espacial y el temporal. Uno se refiere al hecho, a la descripción objetiva de un hecho o situación, o sea, en la ley, cuando el legislador plasma la ley y cuando describe el hecho imponible, tiene que describir con lujo de detalles los 4 aspectos. O sea, descripción objetiva de un hecho o situación. En el IVA será la transacción o comercialización de bienes y servicios. En las ganancias será la obtención de un ingreso, es decir, el aspecto material, la descripción objetiva de un hecho. El aspecto personal son los datos necesarios para individualizar al sujeto que debe realizar el hecho o encuadre en la situación prevista. ¿Quiénes están sujetos o qué sujetos están obligados a pagar ese tributo, individualizar qué tipo, ¿no? En el impuesto a las ganancias será la persona que obtenga un ingreso superior o de varias fuentes, en el IVA, en el ingreso bruto a nivel provincial, aquellas a título oneroso que se comercie en la provincia. Si hay 3 jurisdicciones, ¿no? Como llamamos nosotros, está en la nación, hay impuestos nacionales, hay impuestos provinciales, y hay tasas municipales, como también hay tasas provinciales y tasas nacionales. Son diferentes tipos de tributos. El aspecto material, volvimos, aspecto personal. El aspecto temporal, el momento en que debe configurarse la realización del hecho imponible, referido al periodo fiscal en el que se paga. Supóngase no es así. En el impuesto a los bienes personales, son todos el patrimonio que cada individuo tenga del 1 al 2 al mes de diciembre de cada año, al 31 de diciembre de cada año. Está determinado en la ley, es decir, todos los bienes adquiridos o poseídos al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Que se declarará después, posteriores, cuando se determine cuándo se presentará la declaración jurada. Ese es el aspecto temporal. Y el aspecto espacial es el lugar donde debe acaecer o detenerse por acaecida, o detenerse separado, el lugar donde debe acaecer o detenerse por acaecida la realización del hecho imponible relativo a la jurisdicción que lo cobra. Es en qué espacio. Los ingresos brutos serán en la provincia, el impuesto a las ganancias a nivel nacional, pero corresponde a toda la nación. Los ingresos brutos, cada provincia tiene su impuesto a los ingresos brutos. El IVA es nacional, pero es a nivel espacial. Todos están obligados, pero hay específicamente impuestos que se cobran se da en una determinada jurisdicción que lo cobran. Es decir, les digo ingresos brutos, son impuesto inmobiliario, que es un impuesto provincial, lo cobra la provincia, pero no lo cobra la nación. La medida. La medida viene dada por aquel monto, cuota, alícuota, tasa o tipo que aplicada sobre la base imponible determinada el monto a pagar. O sea, sobre esa base imponible, qué cuota, alícuota, tasa o tipo sobre esa medida, ¿no? Y la materia imponible es conjunto de elementos sustantivos a partir de los cuales es posible determinar la base imponible o punto de impacto del tributo. Por ejemplo, ustedes si tienen un impuesto inmobiliario cerca, van a ver
que tienen una base imponible que es el valor fiscal del valor del inmueble, ¿no? El valor fiscal del inmueble. Pero la base imponible a veces se hace una evaluación fiscal, pero la base imponible es menor que la evaluación fiscal. Fíjense, alguna vez vayan o pídanle a alguien que tenga un impuesto inmobiliario para ver qué diferencia tienen. Base imponible, base fiscal, evaluación fiscal, que es diferente. En la base imponible es donde es posible determinar un punto de impacto donde sobre esa base imponible impacta la alícuota, la tasa o tipo, para hacer la medida y la que me determinará el monto del impuesto. El monto del impuesto surge de aplicar la medida a la base imponible, determinándolo mediante el proceso de liquidación de impuestos. Está mensurado en dinero. Sí, no es en especie, es en dinero. Y el contribuyente. El contribuyente es el destinatario legal tributario. Es quien debe pagar el tributo al fisco. Al estar él indicado como obligado al pago del tributo, pasa a ser sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria principal. Contribuyente. Hay distinciones entre contribuyente, sujeto pasivo, ahora lo vamos a ver. Agentes de retención y agentes de percepción. Son todas terminologías nuevas para ustedes que cuando estudien los impuestos más adelante lo van a tener más claro cuando lo estudien cada impuesto, ¿no? Ambos, tanto el agente de retención como de percepción, son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, principal por deuda ajena. Pueden ser solidarios o sustitutos en función de la ley. O sea, son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria principal por deuda ajena. O retienen o perciben a cuenta de, en lugar de. Ahora vemos. El agente de retención es un deudor del contribuyente o alguien que por su actividad, profesión u oficio debe abonar una suma de dinero de propiedad de éste, ante lo cual la ley le obliga a retener una cantidad de dinero e ingresarla en concepto de tributo. Escribanos, por ejemplo, quien paga a un proveedor está categorizado como agente de retención. Quien retiene, paga. En una época, si la gente, las empresas que exportan y pagan un alquiler, están obligados a retener el impuesto al valor agregado que tiene el alquiler. Para ellos, como retener el IVA que paga, que es un deudor del locatario, y lo tiene que pagar en lugar del locatario al fisco, porque son agentes de retención las empresas exportadoras. Supóngase que hay el impuesto a las ganancias, por ahí la municipalidad o aquellas empresas que son agentes de retención, y hay gente o el personal jerárquico o en cualquier empresa donde hay personas que tienen que declarar ganancias, esas empresas retienen el concepto que corresponde a los honorarios o los sueldos que cobran porque superan una determinada cantidad, retienen ese impuesto a las ganancias y lo abonan al fisco en nombre del que le debe, ¿no? Porque le debe ese sueldo. Ese es agente de retención, retiene, el que retiene paga. El agente de percepción es aquel que por su actividad debe recibir una suma del contribuyente y por norma legal debe adicionarle una cantidad para ingresar al fisco. El agente de percepción le brinda al contribuyente un bien o servicio por el que recibe un pago. Servicio telefónico, energía, combustible, espectáculo cinematográfico. El agente que percibe cobra de más. ¿Qué significa? Ustedes cuando van al cine
o cuando cargan nafta. Pero cuando van al cine hay un impuesto que va directamente al INCA, al Instituto Nacional de Cinematografía. Ese es un servicio que le da la oferta de la entrada de cine, la cobra, o sea, la entrada, más ese impuesto. Y es el agente de percepción, que es el dueño del cine, percibe y cobra de más. Y es activo. Cuando pagan, van a cargar nafta y un impuesto a los combustibles, el agente de percepción lo percibe y después lo pasa al fisco. Pero lo percibe, cobra de más. El de retención paga en lugar de. ¿Qué es el contribuyente sustituto? Esto, es decir, es para que ustedes lo lean, lo relean y vayan comprendiéndolo. Yo lo estoy leyendo, ¿no? Pero ustedes en sus casas, cuando repasen esto, no está en el programa, pero es importante que lo repasen y se vayan acostumbrando. El contribuyente sustituto es un sujeto ajena al acaecimiento del hecho imponible, a quien la ley le impone ocupar el lugar de destinatario legal tributario, desplazándolo. El sustituto paga en lugar de. Ejemplo, el que debe retener impuesto a las ganancias de rentas del sujeto del exterior debe ingresar el impuesto. Está denominada en la ley como sustituto de ese sujeto que está en el exterior, pero que tiene que ingresar el impuesto a las ganancias. Contribuyente sustituto, paga en lugar. El responsable solidario es ajeno al hecho, pero la ley le ordena pagar el tributo originado en ese hecho. La ley no excluye de la relación jurídica al deudor a título propio, sino que fija una solidaridad. El responsable solidario está al lado de. El fisco le puede exigir a cualquiera de ellos. Son interdependientes. Cuando se extingue la obligación para uno, también se extingue para el otro. Por ejemplo, los síndicos en las quiebras, los padres, tutores o juradores de incapaces, administradores de sucesiones, agentes de retención percepción. O sea que sea responsable solidario. Está al lado de eso. No es que los que verifican el hecho imponible, que son interdependientes, son solidarios. Y a ver si tengo algo más. No, estas son las bases. No sé, Luis, si vos tenés algún ejemplo que bueno, les voy a preguntar a los alumnos si más o menos se entendió esto último, ¿no? No sé, Viviana, ejemplo de qué querías. No escucho. Ah, ¿Hola? no, como decías ejemplo, no sé ejemplo de qué querías que dijera. No me digas que me dejé sin audio. Te escuchamos bien. ¿Ahora? Te escuchamos bien, ¿eh? No sé si vos nos escuchás, ¿no? Sí, ahora escucho. Ah, no sé, ejemplos de qué querías. No, ejemplos de si alguno tiene inconveniente para comprenderlo, quería escuchar a los alumnos si les quedó claro esta terminología que es nueva para ellos. Dije, como no escuché nada, quiere decir que está todo claro. O se me apagó el parlante. Bien, Parece que no hay dudas, ¿eh? no hay dudas. Bueno, esto es a título informativo, pero bueno, le sirve. Siempre lo que abunda no daña, salvo el fuego y el agua. Esto es importante para ustedes, para futuros contadores, ¿no? Y además, todo lo de la Constitución, la clase que viene de la Constitución, ¿no? Creo que sí. No, estuvimos viendo los principios constitucionales, ya los desarrollamos, de la tributación,
Y la clase que viene estamos ya con la ley 24.156 y una Ah, breve sí. descripción de los sistemas que la integran. Ah, bien, bien. Vamos bien. Y ya después viene el parcial. Ya después viene el parcial, claro. Y así que yo el otro viernes doy clasificadores presupuestarios que no lo voy a dar en teoría, pero no lo voy a dar para el parcial. Para el primer parcial no lo voy a dar, pero sí va a integrar todo lo que vimos en la primera parte y hasta los principios constitucionales. Y la ley 2400, es decir, toda la primera parte de la reforma de la ley que la próxima clase darás. Bueno, de eso les quería hablar. Y bueno, les quería comentar, estuve en una charla en la universidad, en la Facultad de Económicas, en la pública de acá, donde disertó sí es contador, pero Oscar Oslak. Sobre todo nosotros lo vemos mucho porque habla de la administración del Estado, las políticas públicas, la intervención del Estado en la economía. Sí, tiene muchos libros, Gastón Vera. Bien. Y bueno, me pareció muy interesante porque si ustedes lo pueden googlear, Oslak es O-Z O-S-Z-L-A-K, Oscar Oslak. Habla de la administración del Estado en la era exponencial. Y habla de cómo se digitaliza el Estado, para aquellos que tengan interés, ¿no? Eh, Tiene un glosario ahí, pero muy interesante, de cómo el Estado puede ser más eficiente en la administración del Estado y las políticas públicas. Bueno, muy interesante, quería compartirlo con ustedes si ustedes tienen interés, a cualquiera de ustedes, ¿no? Como para enriquecerse un poco más, ¿no? Y ver la importancia que tiene el Estado en la economía, y la implementación de determinadas políticas solidarias, igualitarias, y en cuanto a construcción de ciudadanía, en esta época nuestra, ¿no? Y la que se percibe, sobre todo en la era exponencial, y hablaba de la era exponencial por la digitalización, donde hay contradicciones entre lo privado y lo público, ¿no? Ustedes tienen todos tenemos en mi Argentina, tenemos la información nuestra en mi Argentina, ¿no? Bueno, eso es una forma de digitalizar a los contribuyentes o no contribuyentes, pero sí a los ciudadanos. Bueno, es interesante, lo quería compartir con ustedes. Bien, voy a dejar de compartir y después te pasaría el Power a vos y después lo publicás. Es un resumen esto, pero es importante. Bien, Bueno, pasame el power, sí, sí. ahora cuando termino te lo paso. Eso es todo. Y seguiremos estudiando y participando. El práctico, Viviana, lo resuelven los chicos, el 5. ¿Cuál es El de estaba previsto resolver la actividad. fuentes de derecho financiero? Claro, el de la Ah, fuente, bueno, sí, sí. yo les paso esto y eso ustedes lo completan. Sí, bueno, Bien. perfecto. Gastón Vera vino lo último, ahí está. Bien, bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos, ustedes se ven el miércoles y yo el viernes. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Perfecto, profe, gracias, buen fin de. Buen fin de. Bárbara.